Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén todos de maravilla, recargados de energía y listos para una nueva dosis de chismes, análisis y teorías que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un tema que sé que los tiene a muchos de ustedes al borde del asiento, un tema que ha sido el centro de debates acalorados, predicciones optimistas y, para algunos, desilusiones silenciosas. ¿Pueden Khan y Demet estar juntos otra vez? Pero hoy, no nos quedaremos en la superficie. No nos conformaremos con el simple sí o no. Vamos a desentrañar la madeja de esta historia, a explorar las complejidades de sus vidas, las presiones del estrellato y, lo más importante, el crecimiento personal que ambos han experimentado desde que sus caminos se separaron. Y no solo eso, como les prometí, profundizaremos en el misterio que rodea a El Refugio del Alma, un centro terapéutico que quizás sea la pieza clave para entender el presente y el futuro de esta relación que tantos corazones ha conquistado. Así que si eres de los que aún creen en el poder del amor, si te fascina el mundo de las relaciones públicas, si te interesan las herramientas que la terapia moderna ofrece y, por supuesto, si eres un fanático incondicional de las telenovelas turcas, este es el vídeo que estabas esperando. Preparen sus palomitas, tomen asiento y prepárense para un análisis exhaustivo, cargado de información jugosa, teorías audaces y, por qué no, una buena dosis de esperanza renovada. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero extender una cálida bienvenida a todos los que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte de todos los chismes, noticias exclusivas y análisis profundos que les traigo cada semana. No se pierdan ni un detalle. Y para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y compartidos son el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a por ello. Bien, pongámonos serios. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet, en cada grupo de fans, en cada conversación casual, ¿Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Es un tema que sigue generando un torbellino de emociones, desde la euforia desmedida hasta el escepticismo más absoluto. Para comprender la magnitud de esta cuestión, debemos trascender el simple chismorreo y sumergirnos en las complejidades inherentes a una relación expuesta al escrutinio público, las implacables presiones de la fama y, fundamentalmente, la posibilidad de un crecimiento individual que tal vez, en un futuro no muy lejano, les brinde la oportunidad de reencontrarse bajo una nueva luz. Recordemos los inicios, el punto de partida de esta historia que cautivó al mundo entero. Khan y Demet irrumpieron en la escena internacional gracias a la telenovela Erkenzikuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, una fuerza magnética que se proyectaba más allá de la pantalla, conquistando corazones en todos los continentes. Todos o casi todos nos dejamos llevar por la magia de ese amor ficticio, por esa conexión especial que parecía escrita en las estrellas. Y como era de esperarse, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en encenderse, alimentando la fantasía colectiva. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es un tapiz mucho más intrincado que la narrativa simplificada que nos ofrecen las telenovelas. Aunque nunca confirmaron explícitamente una relación sentimental, la innegable cercanía y la evidente complicidad entre Khan y Demet sirvieron de combustible para mantener viva la llama de la ilusión entre sus fans. Las fotografías juntos, capturadas en momentos de aparente intimidad, las miradas cómplices que revelaban una conexión profunda, los gestos cariñosos que parecían trascender la simple amistad, todo apuntaba a que había algo más, algo especial, que unía a estos dos talentosos actores. Sin embargo, después del éxito abrumador de Erkenzikuş, las dinámicas comenzaron a transformarse. Ambos tomaron caminos divergentes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Khan tomó la audaz decisión de mudarse a Italia, donde se embarcó en proyectos internacionales de gran envergadura, buscando expandir sus horizontes y consolidar su carrera a nivel global. Demet, por su parte, optó por continuar su trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y es aquí donde el terreno se vuelve resbaladizo, donde las especulaciones florecen y las verdades se difuminan. Las razones precisas que condujeron a su separación nunca fueron reveladas de manera oficial. Surgieron una
Iríada de rumores, desde celos profesionales y personales hasta agendas incompatibles y presiones ejercidas por sus respectivos representantes. En fin, los clichés habituales que suelen rodear a las relaciones en el mundo del espectáculo. Pero lo innegable es que poco a poco, la magia se fue desvaneciendo, la ilusión se fue apagando y los fans, con el corazón apesadumbrado, tuvieron que aceptar una realidad amarga: Khan y Demet ya no estaban juntos, al menos no de la manera en que todos anhelábamos. Ahora bien, ¿significa esto que el libro se ha cerrado definitivamente? ¿Que no existe ni la más mínima probabilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro? Aquí es donde entra en escena el famoso secreto oculto del que les hablé al principio del vídeo. Durante mis exhaustivas investigaciones, me topé con información sumamente intrigante sobre un centro terapéutico poco conocido, ubicado en una zona remota y apartada de Turquía. Se trata de un lugar especializado en brindar apoyo a personas que luchan contra problemas de estrés, ansiedad y dificultades en sus relaciones interpersonales. Lo más curioso de todo es que, según mis fuentes confiables, tanto Khan como Demet han buscado refugio en este centro en diferentes momentos de sus vidas. Este santuario, bautizado como el Refugio del Alma, emplea una combinación sinérgica de terapias tradicionales y técnicas innovadoras para acompañar a sus pacientes en el proceso de sanación de sus heridas emocionales y en la búsqueda de un equilibrio armonioso en sus vidas. Ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen terapia individual, terapia de pareja, talleres de mindfulness para cultivar la atención plena y sesiones de yoga y meditación para promover la relajación y el bienestar integral. Pero lo que realmente distingue a este centro de otros establecimientos similares es su enfoque holístico e integrador. En el Refugio del Alma, se considera que la salud mental y emocional está intrínsecamente entrelazada con la salud física y espiritual. Por lo tanto, también se ofrecen servicios complementarios de nutrición personalizada, acupuntura para equilibrar la energía vital y terapias alternativas como la aromaterapia y la terapia con cristales para promover la armonía y el bienestar a todos los niveles. ¿Y qué conexión tiene todo esto con Khan y Demet? Pues bien, según mis fuentes internas, ambos han encontrado en el Refugio del Alma un espacio seguro, confidencial y libre de juicios para explorar sus demonios internos, enfrentar sus desafíos personales y trabajar en el desarrollo de una mayor conciencia de sí mismos. Khan, por ejemplo, ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre su lucha contra el estrés y la presión implacable que conlleva la fama. Demet, por su parte, ha compartido públicamente sus inseguridades y su necesidad de encontrar un equilibrio saludable entre su exigente vida profesional y su bienestar personal. Es altamente probable que la terapia haya jugado un papel fundamental en ayudarles a comprenderse mejor a sí mismos, a identificar sus patrones de comportamiento disfuncionales y a desarrollar herramientas efectivas para afrontar los desafíos que la vida les presenta. Y quién sabe, quizás también les haya brindado la oportunidad de comprender mejor la dinámica de su relación y de superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. No estoy afirmando categóricamente que Khan y Demet van a reconciliarse sí o sí. No poseo una bola de cristal mágica que me permita predecir el futuro con certeza absoluta. Pero sí creo firmemente que la terapia puede ser una herramienta poderosa para catalizar el crecimiento personal y para fomentar la reconciliación entre dos personas que alguna vez se amaron. Si ambos han dedicado tiempo y esfuerzo a abordar sus problemas individuales, si han aprendido a comunicarse de manera efectiva y si han logrado superar sus inseguridades, es plausible que puedan reencontrarse en el futuro y construir una relación más sólida, saludable y duradera. Además, hay otro factor crucial que debemos tener en cuenta: el tiempo. A veces necesitamos tiempo para sanar nuestras heridas emocionales, para reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas y para aprender de nuestros errores. El tiempo, paradójicamente, puede convertirse en un aliado invaluable en el terreno del amor. Puede ayudarnos a ver las cosas con una perspectiva más clara y objetiva, a valorar lo que realmente importa en la vida y a perdonar nuestros propios errores y los de los demás. Y no olvidemos el factor sorpresa, ese elemento impredecible que a menudo interviene en las historias de amor. A veces las cosas suceden cuando menos lo esperamos. Quizás Khan y Demet se reencuentren de forma fortuita, en un evento benéfico, en el set de rodaje de una nueva película o simplemente por casualidad. Y tal vez en ese momento se den cuenta de que la chispa del amor entre ellos sigue viva y que están dispuestos a arriesgarse y darle una segunda oportunidad a su relación. En resumen, la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos sigue siendo una incógnita envuelta en misterio. Depende de una miríada de factores,
que incluyen su crecimiento personal individual, su capacidad para comunicarse de manera abierta y honesta y su disposición a perdonar y a olvidar los errores del pasado. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la terapia puede ser una herramienta valiosa para ayudarles a sanar sus heridas emocionales y a construir un futuro mejor, ya sea juntos o por separado. Y el secreto revelado detrás de El refugio del alma nos muestra que incluso las estrellas más brillantes del firmamento necesitan un espacio seguro, confidencial y libre de prejuicios para explorar sus vulnerabilidades y trabajar en sus desafíos personales. Que todos somos seres humanos imperfectos y que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿volverán Can y Demet a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus proyectos profesionales y manteniendo viva la esperanza de que, algún día, el amor verdadero prevalezca sobre todas las adversidades. En conclusión, hemos explorado la compleja y fascinante relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la persistente esperanza de sus fans de verlos juntos de nuevo y el posible papel que un centro terapéutico secreto podría estar desempeñando en sus vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia crucial del crecimiento personal, la comunicación efectiva y la terapia como herramientas para superar obstáculos y construir relaciones más saludables y duraderas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, inspirador. Me encantaría conocer su opinión sobre este tema candente. ¿Creen que Can y Demet tienen posibilidades de reconciliarse? ¿Qué les parece la idea de que la terapia pueda ayudarles a sanar sus heridas y a construir un futuro juntos? No duden en dejar sus comentarios y opiniones abajo, los leo todos con mucho interés. Y por supuesto, no olviden darle un merecido like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchos temas apasionantes en el horizonte. Hasta la próxima, y recuerden siempre: del amor es un misterio inescrutable, pero la esperanza es el faro que ilumina nuestro camino. Un abrazo enorme para todos.